Bien, voy a pedirles que traten de tomar los asientos del frente, por favor. Aquí hay 1, 2, 3 disponibles, bueno, 2 al frente. Traten de usarlos para que estemos más cercanitos. Dulce, tú quédate allá. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 10. Estamos todavía en nuestra serie. ¿Cuál es el nombre de nuestra serie? ¿Cuál es el nombre de nuestra serie? Practícalo. ¿Ok? Bien, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27, por favor. Vamos a leer desde el... desde el 27 Bien, vamos a leer desde el 25, si les parece. Vamos a leer hasta el 30. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. El versículo 25, el 27, dice así. Voy a pedirles que lo lean junto conmigo a la cuenta de 3. Versículo 27, 1, 2, 3. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es interesante las tres cosas que se describen de la oveja y el pastor. Y Jesús se está presentando como el pastor. Entonces dice, primero, mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Oyen mi voz. 2, yo las conozco. Y número 3, ellas me siguen. Bien, el mensaje del día de hoy se llama Detente y escucha. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Detente y escucha. Voy a hablarles hoy acerca de la práctica que debemos de tener acerca de escuchar la voz de Dios. No consideramos lo crítico que es escuchar la voz de Dios. Y voy a comenzar este mensaje contándoles dos cosas que nos han pasado a Miriam y a mí en iglesia. En una, voy a hacerlo por orden cronológico, no es que una sea más importante que la otra. Las dos historias que les voy a contar hablan exactamente de lo mismo. La forma en la que el diablo habla a la iglesia y la iglesia acepta la voz del diablo. Por eso el mensaje de hoy es detente y escucha. Hoy quiero invitarte a que tú hagas un ejercicio, te detengas y escuches y comprendas cuál es la voz que estás escuchando. Si estás escuchando la voz del diablo o estás escuchando la voz de tu pastor. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero hay un pastor que es el príncipe de los pastores. ¿Quién es ese? Es Jesús. Y yo debería saber si estoy escuchando la voz de Dios. Por eso hoy haremos algunos filtros para identificar cómo sé que estoy escuchando tal vez la voz del diablo. Cómo sé que tal vez estoy escuchando la voz de mi pastor, es decir, de Jesucristo. Por eso leímos este mensaje, este versículo. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas, ¿qué hacen las ovejas? Me siguen.
Nosotros escuchamos la voz de Dios. El Señor nos conoce, pero no se queda ahí. Una oveja sigue ¿a quién? A su pastor. Y esto es verdad. Bien, te voy a contar la primera historia. En una iglesia en la que estuvimos los dos. Ya estábamos casados y ya servíamos. Y a la gente, escucha, a la gente, en especial a los que servían, les encantaba decir que Miriam no tenía llamado. Esa era su frase. Porque como me veían a mí servir y como me veían a mí hacer todas las cosas, la dinámica de esta iglesia, ahora que estamos casados, que somos pastores, es muy dinámica, si se dan cuenta. Miriam se encarga de un montonal de cosas. Y tal vez a los ojos de ustedes, Miriam es la que hace todo, pero ustedes no saben que en casa y aquí hacemos reuniones en las que todo pasa por el filtro del pastor. Porque aunque los dos tenemos el ministerio pastoral, se requiere en un lugar de liderazgo. ¿Quién lleva el liderazgo en esta iglesia? Yo. Y cuando tenemos juntas o tenemos pláticas de decisiones de la iglesia, quien se encarga de llevar todo es Miriam. Pero en esa iglesia, a todo mundo le encantaba decir que ella no tenía llamado. Y era una voz que se levantó para lastimarla, obviamente. Porque entre aquellos a quienes nosotros considerábamos amigos, tuvieron el descaro de acercarse conmigo y en lo secreto decirme: tu esposa no tiene llamado, tú sí. Incluso voces que se atrevieron a decir: déjala y casi consíguete una que sí tenga llamado. Vean lo descarado del diablo. Esa es la primera. La segunda fue cuando llegamos a Cancún. Esa te va a sorprender. Cuando llegamos a Cancún, cuando nosotros llegamos a Cancún, llegamos a varias iglesias, porque en mi caminar como hijo de Dios he entendido que no puedo quedarme en una iglesia. Cuando yo era una oveja, yo entendí que no podían quedarme en una iglesia, no es cualquiera, sino una iglesia o un pastor con el que yo conectara, ¿me explico? Con quien yo hiciera clic, con quien yo supiera que mi esposa y yo íbamos a ser alimentados. Y esto es chistoso. La primera iglesia a la que llegamos era una iglesia muy grande, pero a la iglesia tiene una buenísima banda de músicos. Y nosotros siempre servimos en la música, así es de que le dijimos al pastor: nosotros venimos de Ciudad de México, ahí servimos en la alabanza. Y ese mismo día que le dijimos, nos metió al grupo de alabanza. ¿Saben por qué decidí salir de esa iglesia? Por esa razón. Porque el pastor, inmediatamente que llegué, me puso a servir. Por eso aquí no lo hacemos. Por razones. Ustedes pueden pensar que tenemos razones ridículas para decirle a alguien: si quieres servir, primero toma el curso, primero fórmate, primero quiero conocerte, porque lo que más se requiere de un servidor es carácter, compromiso. Mucha gente empieza a servir y a los 3 meses se va. ¿Qué significa eso? Que me va a abandonar cualquier día. Por eso requerimos un proceso. ¿Me entienden? Y nos salimos de esa iglesia y llegamos a otra. Cuando llegamos a la segunda iglesia, que ahí fue donde nos quedamos, había una chica que cantaba brutalmente. O sea, la chica participaba en programas de radio y, por decirlo menos, esa chica está bien conectada en Cancún. Ella conoce todas las iglesias sabidas y por haber en Cancún. Y estaba bien conectada, tiene un programa de radio, pero además canta fenomenal. Sabe hacer voces, sabe dirigir a una banda. O sea, es una barbaridad, es una servidora de servidoras. Y nosotros fuimos con el pastor y le dijimos que servíamos. El pastor nos recibió, nos dejó un tiempo sentados y después de un tiempo nos dijo: sirvan.
Cuando nos empezamos a conectar con la banda para servir, la chica de la que les estoy hablando comenzó a llamar al pastor y a los líderes de la iglesia para decirles esto. Miren, nosotros ni habíamos hablado con ella, ni teníamos el gusto de haberle visto la cara, ni le habíamos escuchado su voz, nada, pero ella ya hablaba y decía que yo había huido de la iglesia de donde salí y que había huido de mi llamado y que seguramente había un pecado en mi vida que me había hecho ir a vivir a Cancún. Ella sin conocerme. ¿Saben qué es lo que ella provocó? Que nosotros nos cargáramos algunas enemistades en esa iglesia, porque ella se atrevió a abrir la boca para desprestigiarme a mí y a mi esposa sin conocerme. ¿Saben cuál era la voz de esa mujer? La voz del diablo. Nosotros, lo vamos a ver un poco y lo van a entender un poco más. Pero nosotros nos convertimos en la voz del diablo para la iglesia y a veces para los ministros. Y no entendemos que necesitamos escuchar la voz adecuada. Porque una voz que divide, una voz que destruye, es la voz del diablo. Por eso Jesús dijo esto acerca de los reinos. Dijo, un reino dividido contra sí mismo, ¿qué? ¿Está destinado a qué? A fracasar. Porque a los fariseos les encantaba decir que Jesús echaba fuera a los demonios, ¿por quién? ¿Por Belcebú? Y Jesús les aclara y les dice, ustedes, dice esta frase fuerte, y es que es una realidad. Cada vez que nosotros abrazamos la voz del diablo, no es que ya seas su hijo, pero Jesús lo dice de manera, por eso digo, Jesús lo dijo, no yo. Eres hijo del diablo. Por andar escuchando la voz que no deberías de escuchar. Ahora, tranquilos, no estoy diciendo que si hablas mal de alguien en la iglesia ya eres hijo del diablo, pero les voy a explicar un momento más. Por eso vamos a profundizar hoy en este tema. Bien, así se mueve el diablo, por eso les cuento esta historia. Habrá personas en la iglesia que hablen mal de ti. Hay un montonal de personas que ni vienen a esta iglesia, que ni conocen esta iglesia, y les encanta hablar de mí. Les encanta. Les encanta criticarme, les encanta decir que casi que no me baño, ni me conocen. Pero les encanta. Así es que necesitamos entender esto. Primero necesito que entiendas esto. Vamos a Job capítulo 1, por favor. Job capítulo 1. Versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo, has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan la tierra. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima.
Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Número 1. Eso es lo que tienes que entender acerca de la voz del diablo y la voz de Dios. Hay una guerra en las regiones celestiales. Hay una batalla en las regiones celestiales. Pastor, ¿me estás diciendo que hay ángeles y demonios peleando? Sí. Hay ángeles, hay demonios peleando por conseguir una cosa. Y esta es destruirte. Pero ¿sabes cuál es la forma en que destruye el diablo? Por eso se le llama el Señor de las regiones celestiales. Porque su operación está en tu mente y en tu corazón. El campo de batalla de las regiones celestiales se desarrolla entre demonios y ángeles y su objetivo es tocar tu mente y tu corazón. Cuando el diablo ha tocado tu mente, cuando el diablo ha puesto un pensamiento que no debería de estar en ti, ese día tú habrás recibido lo que Pablo llama raíces de amargura o la semilla de la amargura. Porque lo que hay en tu mente y en tu corazón, se los dije hace unas semanas, produce voluntad. Por eso cuando tú hablaste la voz del diablo, cuando tú hablaste el chisme, cuando tú hablaste en contra del hermano, en contra del ministro, cuando hiciste eso, ya es que ya recibiste la voz de Satanás y la aceptaste. ¿Significa eso que estoy endemoniado? No. Ya les expliqué. Hay niveles de influencia demoníaca. Por eso, el primer nivel es la mente. Por eso a veces cuando estamos orando, somos liberados, porque somos liberados de la influencia de Satanás. Pero hay un nivel más alto donde Satanás toma el control y controla al individuo. ¿Por qué lo controla? Porque se ha rendido completamente, porque ha aceptado totalmente a un demonio. En unas semanas mi esposa, quiero que ella lo predique, que hable de las señales de que estás influenciado por un demonio. ¿Saben cuál es una de esas señales? Nada más voy a decir una, para que cuando ella lo predique, ustedes estén listos. Una señal de que estás influenciado por un demonio es que te duermes. ¿Sí? No puedes orar. Te duermes cuando oras. No puedes cantar. Quieres adorar y te duermes. Influencia demoníaca. ¿A poco sí? Bueno, cuando mi esposa lo haga, se los va a enseñar con citas bíblicas, para que no digan que no. La Biblia dice que nosotros somos probados ¿en qué? Nuestra fe es probada, pero ¿cómo es probada? En fuego. ¿Por qué mi fe necesita ser probada? Para salvación, exactamente. Para que yo pueda crecer en el carácter. Si usted se está preguntando por qué Satanás permitió que mi papá muriera, mi mamá muriera, mis hermanos murieran, que me quedara pobre, que perdiera el trabajo, que me atropellaran, que perdiera un dedo, lo que quieran. Si ustedes se están preguntando cualquiera de esas cosas, la respuesta es porque Dios está probando mi fe. ¿Por qué necesita probarla, Rubén? Porque necesitas colocarte en un nivel espiritual donde seas capaz de manifestar una fe, no que hable del beneficio en general, sino de una fe que te coloque en un lugar seguro con Dios. Yo les he hablado últimamente de el anticristo y de la obra que nosotros del tiempo que estamos por enfrentar. Estamos muy prontos a ver al anticristo aparecer.
Iglesia, si sigues vivo dentro de los próximos 10, 15, 20 años, estás predestinado para ver la aparición del anticristo. No estoy mintiendo. La pregunta, el problema es que cuando venga el anticristo, el anticristo será un poder político y un poder religioso. No es uno, son dos. Y el poder religioso se va a manifestar, ¿sabes cómo? En poderes milagrosos. Todo mundo lo va a alabar, todo mundo lo va a adorar. Y muchos cristianos se van a ir tras él. Pero un día va a empezar la persecución, la gran tribulación. Y cuando aparezca la gran tribulación, es como si te pusieran una pistola en la cabeza y te dijeran, niega a Cristo y vas a vivir. Aunque tú digas que estás preparado para ese momento, ¿sabes cómo saber que no estás listo para eso? Porque estás siendo probado. Exacto. Exacto. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nuestro sufrimiento, Rubén? Colocarnos en ese lugar de fe. Es todo. Una de las respuestas. Pastor, lo que dices de la religión del anticristo, creo que los verdaderos cristianos vivimos, entendemos la palabra de Dios, sabemos que esos milagros van a ser falsos, porque Él nos está mencionando ahí que quien creas, porque realmente no tiene la fe. Sí, y aún así, muchos se nos van a voltear. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos listos, aunque nosotros digamos que sí. Bien, entonces, ¿queda claro que hay una guerra en el ambiente espiritual? Sí. Y la guerra es por conquistar ¿qué? Tu mente. Hay una guerra en el ambiente espiritual y esa guerra es para conquistar tu mente. Bien, Satanás busca destruirnos en niveles. Primero, en el nivel personal. ¿En el nivel qué? Personal. Es decir, Satanás le va a hablar a todos y tú un día vas a decir, todos están en mi contra. ¿Te ha pasado? Que muchos hablan de ti y te dicen, no les hice nada. Hasta puedes decir como Pedro, les di sopita. Y aunque les di sopita, están hablando de mí. Vamos a Lucas 22, versículo 3, por favor. Lucas 22. Vamos a leer desde el versículo 1. Se aproximaba la fiesta de la Pascua. De los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás ¿en quién? En Judas, uno de los 12 al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Aquí hay un proceso. Y dice que primero entró Satanás en Judas. Y luego él recibe, perdonen la expresión, pero se le mete el diablo. Y luego él por cuenta propia empieza a hacer ¿qué? A tramar. ¿Por qué? Porque Satanás ya había conquistado su mente. ¿Me comprenden? ¿Por cuántas monedas vendió Judas a Jesús? 30 monedas de plata. Hay un momento donde Satanás usa a un solo hombre para voltear a toda una comunidad para destruir a Jesús. Solamente todos contra uno. Todos contra uno.
¿Recuerdan la discusión de los discípulos? Este es otro ejemplo. Cuando los discípulos están peleando entre ellos sobre quién es el primero. Ayer estábamos viendo The Chosen, el capítulo 3 o 4 de la temporada 4. Y pasan el evento donde Jesús pregunta a los discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y comienzan los discípulos a decir lo que dice la Biblia. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y sale Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, cierto, Simón. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y después le dice que, ahora ya no te llamaré Simón, ahora serás Pedro. Que Pedro significa piedra o roca. Y después Jesús dice esta frase que hace elevarse a Pedro. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Por eso la Iglesia Católica piensa que Pedro es el primer papa, aludiendo a que él fue la primera roca que instituyó Jesús, pero no es así. Porque Pedro es piedra y roca es otra palabra. Por eso Jesús usa la palabra Pedro y luego usa la palabra roca, dos palabras diferentes. Pero el asunto es que Pedro se encuentra en un nivel de liderazgo. ¿Saben qué es lo que pasó después? Pasó que la mamá de Juan y del otro Santiago le dijeran, oye ma, es que el Simón ahora ya no es Simón, ahora es Pedro, el ungido del Señor. Y la mamá junto a sus hijos va con Jesús y le dice, quiero que uno se te siente al lado, a la izquierda, y el otro a la derecha cuando estés en tu reino. ¿Saben qué son esas frases? Frases de Satanás. Porque Satanás lo que quiere es colocarse ¿dónde? Arriba de Dios. El orgullo, la posición, creer que somos más porque somos pastores, creer que somos más porque toco en la iglesia, creer que somos más porque me llamo apóstol, porque tengo un ministerio apostólico. Esas son mentiras del diablo. Orgullo que me llevan a colocarme en una posición. Y mucha gente piensa que muchos pastores lo que persiguen es el poder. Si supieran, iglesia. Si supieran. ¿Me comprenden? Entonces, el primer nivel es cuando Satanás habla, echa voces y esas voces me quieren destruir a mí. Segundo nivel, Satanás quiere destruir familias. ¿Quiere destruir qué? Familias. Así es de que, ¿les ha pasado que Satanás usa a tu esposa, a tu esposo? ¿A tu hermano, a tu hermana? Aquí está mi hermano y tal vez sea un buen momento para decirle que un montonal de veces el diablo me susurró para perder la fe en ti. Un montonal de veces el diablo me habló para enojarme contigo. La misma cantidad de veces que le di una patada en el trasero y le dije, cállate y vete. No es fácil cuando en casa el diablo usa a mi propia familia para destruirme. Es la verdad. Una vez una pastora cuenta esto. Cuando discutía con su esposo, antes de discutir con él, mientras discutía, cuando ella hablaba y decía esas palabras hirientes hacia su esposo, ella sentía cómo una voz le hablaba y casi le dictaba y le decía qué decir. Y nosotros podemos ubicarnos en ese momento. ¿Me están entendiendo?
el diablo puede usar a mi familia. Génesis capítulo 37, por favor. Jacob se estableció desde el versículo 1, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. ¡Uy! ¿Ven la injusticia? ¿Qué hacía Jacob? Amaba más a uno y a los otros los despreciaba. Esto es una mala práctica. Pero vean cómo el diablo se movió en ese ambiente. Versículo 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica elegante. La versión 60 dice que le mandó hacer una túnica de colores. Ten un hijito, un iPhone 15. A tus hermanos no, porque son unos flojos. Porque ¿qué hacía José? Acusaba a sus hermanos de lo mal que hacían. José, aparte de consentido, era un chismoso. Y como Israel lo amaba, como Jacob lo amaba, le mandó a hacer una túnica elegante de las que no tenían los otros. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿No? Tú no respondas, ¿no? ¿Que sienten que al otro le dan más que al otro? Sí. Por supuesto. Tú tampoco, Brenda. Versículo 4, escuchen. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. El diablo en escena. Mejor no digas más, Rubén. Porque los hermanos empezaron a odiar. Tal vez hay cosas que vivas en tu vida que de repente hagan sentir envidia a tu hermano. ¿Qué es lo que la envidia? Es un sentimiento que viene precisamente de la posición. Porque él que lo tiene, yo quisiera estar en sus zapatos, posición, ¿me entienden? Yo quisiera estar en su lugar y yo quisiera lo que él tiene. ¿Les ha pasado en la misma iglesia que decimos, chale Señor, a ese sí lo bendices y a mí, ¿qué pasó? Se te está olvidando, ¿qué pasó? Diezmo, ofrendo, ¿qué pasó? Porque él sí tiene algo que yo quiero y yo no puedo tenerlo. El diablo moviéndose, destruyendo familia. Quisiera leer más pasajes, pero solamente recordemos la historia de José. Lo odiaban tanto que comenzaron a planear matarlo. Miren, el sentimiento de odio se convirtió en un deseo de matar a su hermano. Y luego de que deseaban matar a su hermano, lo intentaron. Solamente que uno salió y dijo, no hay que matarlo. Lo que deberíamos de hacer es echarlo en ese hoyo, en esa cisterna. Y de milagro salvó la vida a José. Y después de ahí, le llevan a su padre la túnica de colores llena de sangre. Y le dicen, esta es la túnica de tu hijo. Está muerto. Lo que hermanos pueden hacer por no manejar y no saber escuchar la voz correcta. Obviamente escucharon la voz de sus emociones. Obviamente escucharon la voz del diablo. ¿Me comprenden? Número 3. Satanás desea destruir amistades buenas. ¿Amistades qué?
Amistades buenas. Es ese clásico amigo que no te complace, ese clásico amigo que te dice las cosas que debes de oír. No un amigo falso, no esos amigos que colaboran contigo para destruirte. No hablo de buenas amistades. Por eso tenemos que hablar de los amigos de Jesús. Ahí en Lucas 22, por favor. Lucas capítulo 22. Versículo 23 dice, entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado, ¿un qué? Una pelea. Literalmente los discípulos de Jesús se estaban peleando sobre cuál de ellos sería el más importante. Si esa pelea hubiera llegado a un alto nivel, los discípulos se hubieran armado y se hubieran hecho de golpes. En especial Pedro, el loco, que era de pocas pulgas. Por todo se enojaba, todo. Y los discípulos se están peleando entre ellos. ¿Sabes lo que es tener una pelea entre hermanos? Pero pelea. Pelea, hablo de pelea. Pelea entre amigos. Alguien a quien apreciabas y ahora ya no. Buenos amigos. Me refiero a buenos amigos. No malos amigos. ¿De quién son las peleas? De Dios. Hablo de la pelea que estamos hablando aquí perdón, formulemos la pregunta. ¿De quién era esta pelea? ¿Del diablo o de Dios? Obviamente. Era una pelea de posición. Por ver quién era el mayor. Esa es una pelea inspirada por el diablo. ¿Se imaginan a los apóstoles divididos? ¿Saben cuál era la regla para que cayera el Espíritu Santo? La unidad. La unidad. Si el Espíritu Santo cayó fue porque la Biblia dice que estaban ¿cómo? Unidos. Unánimes juntos. Y la palabra unánimes quiere decir que todos estaban de acuerdo en el mismo pensamiento. Ya me imagino a Pedro diciendo, sí, vamos a orar, pero yo dirijo, porque yo soy el que manda. Ya me imagino a los hijos del trueno. Nel, Pedro. Nel. Primero, nosotros. ¿Me comprenden? El cuarto nivel que Satanás busca destruir es a la iglesia. Una iglesia puede ser destruida por Satanás cuando la iglesia ha decidido escuchar la voz que no debería de escuchar. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, hay un pensamiento que a mí, cuando lo leo, cuando estoy leyendo este pasaje y llego ahí, honestamente siento mucha tristeza. Y recuerdo que una vez hasta me dieron ganas de llorar al leer este pasaje. Timoteo 4, versículo 10. Voy a leer el 9 y el 10. Pablo escribe esta carta a Timoteo. Entonces las palabras que vamos a leer se las está escribiendo Pablo a Timoteo. Y le dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. ¿Por qué Pablo quería que alguien lo fuera a ver? Porque estaba en la cárcel, pero además estaba solo. ¿Te has sentido solo? Sí. ¿Sabes qué es lo más feo? Que en la iglesia te sientas solo. Que escuches a las voces de tus propios hermanos criticándote, echándote a tierra. Y abriéndoles mi corazón pastoral y hablando un poco por mi esposa, se siente bien gacho, en serio. Cuando yo me entero que la iglesia está hablando de mí o de mi esposa.
Porque el problema de Pablo, ¿saben por qué le escribe a Timoteo que lo vaya a ver? Porque Pablo solamente le tiene confianza a Timoteo, no le tiene confianza a nadie más. Y como pastores, solo confiamos en unos cuantos. Porque ustedes, si fueran a mi casa, si fueran a comer conmigo, me pregunto si serían tan maduros como para conocerme en lo personal y seguir manteniendo la imagen, seguir creyendo en mí como pastor, en lo imperfecto que soy. Porque el camino pastoral está lleno de sacrificios. ¿Ustedes piensan que no? Yo conozco pastores que su diezmo es de 300 pesos, 600 pesos a la semana. Pastores que viven de la obra. Ustedes no tienen un pastor que vive al 100% de la obra. Es más, me atrevería a decir que en la iglesia soy el que más da. Pero a veces es fácil escuchar la voz del diablo y aceptarla y criticar al ministro, criticar a mi amigo de la iglesia. Qué triste iglesia. Qué triste que lo hagamos así. Qué triste que lo hagamos de esa manera. Y luego el versículo 10 dice, pues Demas... ¿Quién es Demas? Bueno, por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido. Pablo le abre el corazón a Pedro, a Timoteo y le dice, mira, yo quisiera que tú vinieras a verme, yo quisiera hablar contigo porque Demas estaba conmigo, pero Demas se enamoró del mundo, se enamoró del dinero, se enamoró de una mujer, se enamoró de otro ministerio, se enamoró de cualquier otra cosa y decidió largarse y dejarme solo. Demas evidentemente escuchó la voz que no debía escuchar. Porque se le hubiera escuchado, se hubiera quedado. Me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Había otros ministros que estaban ocupados, pero él menciona a Demas. Porque Pablo siente el abandono de un colega, de alguien que te acompaña en el ministerio y de buenas a primeras se larga. ¿Por qué los ministros en esta iglesia pasan por un tiempo de prueba? Pues por su carácter. ¿Puedo confiar en ti? ¿De que no va a llegar el día que me botes? ¿Y que quieras tocar y un día para otro me digas ya no quiero? Necesitamos firmeza, necesitamos crecer, iglesia. Hechos capítulo 5. Versículo 1, un hombre llamado Ananías y también vendió su propiedad. Porque ¿qué pasaba en esta iglesia, en esta primera iglesia? Todos vendían sus bienes y lo daban a la iglesia. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro. ¿Cómo es posible? Pedro le reclamó a Ananías. Así leí bien, ¿verdad? Ananías le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón
para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Bueno, pues que vendieron su terreno para darlo a la iglesia, pero ellos no querían darlo en realidad. Por eso le vendieron y dieron una parte, diciéndole a Pedro, esto es todo lo que ganamos del terreno. ¿Pero era verdad? No, ellos no querían darlo desde el principio. Ellos no querían darlo. Por eso Pablo le dice, es tu lana, brother. Si quieres darlo a la iglesia, dalo. Si no quieres darlo, no lo des. ¿Para qué vienes aquí a hablar la pura hipocresía? No lo hagas. Tú tal vez pensarás, ¿y cómo esto dividió a la iglesia? Pues obvio. ¿Qué pensarías tú si ves a alguien después de ofrendar morirse? ¿Qué pensarías? ¿Que Dios es bueno o que es malo? Que Dios es malo, obvio. Que, Señor, tengo miedo porque ahora voy a dar mi ofrenda y no sé si me voy a estirar ahí al momento de darla. ¡Qué miedo! Ofrendar. El asunto es que uno debe de dar lo que quiere dar, lo que no quiere dar, no lo dé. Se los he dicho muchas veces, iglesia. Si le vas a dar al Señor, dale con sinceridad y con corazón. Si no le quieres dar, no le des. Hay un buen de predicadores en YouTube, en TikTok. Solo dijeron que están en contra del diezmo. Pero nosotros no nos hemos detenido ni a leer la Biblia, ni a leer por lo menos un libro que hable sobre el tema. De nuestra ignorancia, abrazamos la opinión de TikTok. Háganme el favor. ¿Opiniones de 30 segundos? ¿En serio? Me tardo una semana en preparar el mensaje. Mi esposa me pregunta, ¿y cómo es para preparar el mensaje si yo no te veo? Porque toda la semana traje el mensaje en la cabeza, consultando libros que tengo en mi celular, consultando pasajes. Y tú, por escuchar un TikTok de 30 segundos, cambiaste al que y le invirtió una semana, como 15 horas, 20 horas, pensando, meditando en qué compartirte el domingo para que tú te alimentes y me cambias. No está chido. Perdóname. Pero no está chido. ¿Qué voz estás escuchando, iglesia? ¿Qué voz? ¿Estás escuchando la voz del diablo o la voz de tu pastor? Voy a terminar con este pasaje que te va a ministrar. Proverbios 27, 17. Proverbios 27, versículo 17. El hierro se afila ¿con qué? Con el hierro. ¿Cómo sacas filo a un cuchillo? Pues con otro cuchillo. ¿Me explico? Eso está diciendo el proverbista. Y luego dice, el hombre se afila, está implícito, el hombre en el trato ¿con quién? Con el hombre. ¿Cómo se afila un cuchillo? Con otro cuchillo, a golpazos, a raspadas. Raspadas, raspadas, raspadas. ¿Has visto al que te hace los bisteces? ¿Cómo afila su cuchillo para hacerte el mejor bistec? ¿Sabes cómo te forma Dios a ti? Con personas. Con
personas. ¿Cómo Dios me hace crecer a mí? Con personas imperfectas, con personas que un día escuchan la voz de Dios, pero también otro día podrían escuchar la voz del diablo. Y está bien, yo tengo que aprender a soportar, a vivir la vida de personas imperfectas, porque Dios tal vez está usando a esa persona que puede ser que esté equivocada y que escuchó la voz del diablo. Pero esa voz ha sido la voz que me levantó. Los llorones se van de la iglesia porque no aguantan la crítica, no aguantan que Dios los esté tratando con otros hombres. Hay una frase muy divertida que dice, si estás buscando una iglesia perfecta, no vayas a ninguna, porque la vas a echar a perder. Porque tú la vas a imperfeccionar. Porque todos somos imperfectos, ¿sí o no? ¿O a poco crees que yo me voy a parar aquí a decirte que nunca he escuchado la voz del diablo y que he echado lengua? Te mentiría, iglesia. No voy a decir obviamente de quién he hablado mal. Pero si algo sé, es que cuando alguien está hablando mal de mí o de mi esposa, sé que es el diablo. Sé que debo de aprender a crecer para saber cómo manejar ese momento con esa persona. Madurar. Por eso la Biblia dice, vimos en Romanos, vean el mensaje de este martes. Por favor, vayan o encuentren un momento y escúchenlo. Porque este martes hablamos de la realidad de que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Pastor, ¿me estás diciendo que cuando alguien me chismea, que me echa lengua, estás diciendo que eso me va a ayudar? Sí. Porque Dios usa personas para formarte, personas imperfectas y personas a veces débiles. ¿Significa esto que debo de escuchar la voz del diablo? No, iglesia. No, por favor, no. Significa que debo de buscar la forma de madurar. Porque la iglesia siempre será imperfecta. Siempre habrá personas que saben escuchar la voz de Dios. Pero también me encontraré con personas que se les resbaló un día el jabón. Se cayeron, se dieron un golpe en la cabeza y se despertó y se levantaron escuchando la voz del diablo. Porque la iglesia no es perfecta. ¿Me entienden? La iglesia no es perfecta. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Mi pelea no es con quien me critica. Mi pelea no es con quien está chismeando de mí. Por eso es un absurdo que de repente se levante la hermana o el hermano loquito. ¡Ay, tú! ¿Qué estás hablando de mí? Tranquilo. ¿No te estás dando cuenta que tal vez el diablo lo está usando? Observa, detente, escucha. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? 3 palabras. Consuela, edifica y exhorta. Esas son las 3 palabras que describen la palabra profética. Pero escucha, son las 3 palabras que deberían de definir el carácter de todo hijo de Dios. Número 1, consolar. Número 2, animar. Número 3, consolar, edificar y exhortar. Así es de que si alguien te dice, hermanito, usted está haciendo mal con esto,
uno se ofende. Ay, ¿por qué me estás corrigiendo? Tal vez Dios usó a ese hermanito para decirte, estás regando el tepache, amigo. ¿Me comprenden, iglesia? ¿Me ayudes al piano, amor, por favor? Tres cosas que hace la voz correcta. Me consuela, me edifica y me exhorta. Dilo conmigo, esta es la voz que yo debo de escuchar y darle a mi hermano. Consuelo, edificación y exhortación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú no lo sabes, pero sabes alguien herido, lastimado, que está sufriendo. Es el mejor receptáculo para que entre la voz del diablo. Y tú no lo sabes, pero tal vez está pasando un tiempo difícil. Necesita escuchar una voz de consuelo. Necesita escuchar una voz de edificación. Y tal vez, seguramente, necesita escuchar una voz de exhortación. Pero ¿sabes cuál es la mejor voz que necesita escuchar? La del perdón. Necesitas perdonar a aquel que habló mal de ti. Ponte de pie. La voz del diablo es una voz que si se acepta, uno cruza una línea. ¿Cómo sé que alguien ya cruzó la línea? Número uno, porque está hablando mal de mí. Cuando yo he recibido la influencia de Satanás, voy a pasar de hablar mal de él o de ella, voy a pasar a hacer algo en contra de ella. Y como pastor, yo te ruego y te pido que no cruces esa línea. Este es el momento, iglesia. Yo creo que la palabra que el Señor me dio hace rato es porque el diablo ha estado hablando y algunos de nosotros hemos escuchado la voz del diablo. Este es el momento, iglesia. Si has estado hablando mal de tu esposo, de tu amigo, de tu hermano, de alguien de la iglesia, sea el pastor o no sea el pastor, o la pastora o no sea la pastora, este es el momento de renunciar a esa voz. Cierra tus ojos. Concéntrate.